están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, consideró insuficientes y decepcionantes las explicaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respecto al papel de Santos Cerdán en el caso Koldo. La líder opositora María Corina Machado presentó en Nueva York su plan Una oportunidad de $1 billón para reconstruir Venezuela tras la dictadura de Maduro. En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, la inflación de mayo registró un fuerte descenso y se ubicó en 1.5% según el INDEC. Se trata del dato mensual más bajo en 5 años desde mayo del 2020. El grupo IDEA denunció que las recientes elecciones judiciales en México representan una grave ruptura del equilibrio de poderes y una amenaza directa al Estado de Derecho. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Ante el escándalo que envuelve a su entorno más cercano, el presidente español Pedro Sánchez se limitó a pedir disculpas vacías y postergar decisiones. Evitó asumir responsabilidades y negó cualquier posibilidad de adelantar las elecciones. Mientras la corrupción asfixia su gobierno, se aferra al poder con pactos cuestionables, blindando a sus aliados y esquivando la rendición de cuentas que exige la ciudadanía. En España, Pedro Sánchez volvió a hablar, pero no a responder. En una comparecencia desde la sede del PSOE, el presidente del gobierno pidió disculpas y perdón por el caso Santos Cerdán, su estrecho colaborador salpicado por un informe de la Guardia Civil que lo involucra en amaños de contratos públicos y con la presunta manipulación de elecciones primarias del PSOE en el 2014. Sin embargo, evitó cualquier responsabilidad directa y, mucho menos, un adelanto electoral. Lejos de asumir consecuencias, se limitó a anunciar una auditoría del partido y una remodelación de la ejecutiva recién para julio. Todo mientras afirma que no habrá elecciones hasta el 2027, como si la corrupción en su entorno fuese un detalle menor. El caso Cerdán no es un hecho aislado. Se suma a la investigación por corrupción contra el exministro Ábalos en la trama Koldo, al escándalo por tráfico de influencias que salpica a su esposa Begoña Gómez y a las denuncias por cobros irregulares de su hermano David Sánchez desde la Diputación de Badajoz, todos miembros clave de su círculo más íntimo. Sánchez intenta blindarse, pero los escándalos lo rodean. La regeneración democrática que promete suena vacía cuando la reacción es mínima y el poder se preserva a toda costa. De hecho, el presidente se sostiene gracias a acuerdos con partidos independentistas y nacionalistas, como Esquerra Republicana y Junts, a quienes ha concedido una polémica ley de amnistía que borra delitos del proceso a cambio de su apoyo parlamentario. De esta manera, Sánchez se atrinchera y no responde ante los ciudadanos, se aferra al poder mediante pactos cuestionables, amnistías oportunistas y un silencio cómplice frente a la corrupción que asfixia a su gobierno. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido elecciones anticipadas tras considerar insuficientes las explicaciones de Pedro Sánchez sobre la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo. Aunque descarta una moción de censura por ahora, advierte que no será apoyo para legitimar al presidente. Por otro lado, Miguel Tellado, portavoz del PP, exigió más dimisiones y señaló que es improbable que Sánchez desconociera los hechos. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido elecciones anticipadas tras considerar insuficientes y decepcionantes las explicaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respecto al papel de Santos Cerdán en el caso Koldo. Aunque descarta por ahora una moción de censura por falta de apoyos, Feijóo insiste en que no quiere servir de apoyo para que el líder socialista sea ratificado como presidente. Reprocha a los socios del gobierno que, si no se distancian, pasarán de ser aliados a cómplices del que considera el mayor escándalo de corrupción de la democracia. Feijóo ha reaccionado tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE y su renuncia como diputado,
a raíz de un informe de la Guardia Civil que lo vincula con la presunta manipulación de elecciones primarias en el 2014 y con el cobro de comisiones en adjudicaciones públicas, presuntamente en beneficio del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El informe añade más presión al gobierno, ya que implica directamente a figuras cercanas a Sánchez. El líder del Partido Popular ha declarado que el caso refleja una presunta trama mafiosa dentro del PSOE y del Ejecutivo. Asegura que su partido evaluará todos los detalles, incluidos audios y anexos aún pendientes de publicación, antes de tomar decisiones políticas adicionales. Feijóo subraya la gravedad del momento y la decepción ciudadana ante los indicios de corrupción. Por su parte, el portavoz popular del Congreso, Miguel Tellado, afirmó que la dimisión de Cerdán no basta y ha exigido más renuncias dentro del gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones. Tellado sostiene que es improbable que Cerdán haya actuado sin conocimiento de Sánchez y reitera que las explicaciones no son creíbles ni suficientes para cerrar la crisis. Continuamos en España, donde las revelaciones de la UCO sobre Santos Cerdán, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó al gobierno afirmando que la partida de nacimiento del sanchismo está marcada por la corrupción al amañar primarias y advirtió que su defunción también lo estará, al referirse al presunto desvío de fondos públicos para beneficiar al entorno personal y político de Pedro Sánchez. Cuando está siendo investigada la mujer del presidente, el hermano del presidente, el número 2 pasado del presidente, el número 2 actual del presidente, alguno de los asesores más cercanos del presidente o hasta el fiscal general del Estado nombrado por el presidente, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles. La partida de nacimiento del sanchismo está marcada por la corrupción que implica amañar unas primarias. La partida de defunción también estará marcada por la corrupción que implica sustraer dinero a todos los españoles para beneficio de su entorno personal y político. Es lo que revela el informe de la UCO conocido hasta mañana, o esta mañana. Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces. Si todo el entorno del presidente está corrompido, es porque el umbral ético que fijó Pedro Sánchez así lo ha permitido. Por tanto, no hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir políticamente a Ábalos primero y a Cerdán después, ni tampoco a todos los demás. La corrupción ya es la marca de agua de este gobierno y por ello esto debe terminar. En declaraciones para TV Libertad, el director de Distrito TV, Jesús Ángel Rojo, comparó al Partido Socialista Obrero Español con la Cosa Nostra tras las revelaciones del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Afirmó que Pedro Sánchez dio unas declaraciones lamentables y advirtió que si se demuestra fraude electoral en las primarias del PSOE, el presidente del gobierno debería presentar su dimisión de inmediato. Hemos visto también en el informe cómo a a Ábalos, Pedro Sánchez le echa del gobierno porque empieza a robar, empieza a recibir sobornos que pertenecían al partido. Y esos sobornos tenían que pasar por Santos Cerdá, y Santos Cerdá se queja de que Ábalos, ministro de Transporte y mano derecha en ese momento de Pedro Sánchez, pues estaba llevando sobornos de más. La verdad que es una trama de corrupción donde vemos un partido socialista más parecido a la Cosa Nostra o a la Rosa Nostra, mucho mejor dicho, y donde Santos Cerdá era crónica de una muerte anunciada de que iba a ser imputado. Pedro Sánchez dio ayer unas explicaciones lamentables, justificando el pucherazo, diciendo que bueno, que había ganado por 17.000 votos, pero bueno, si salen pruebas de que ha habido fraude electoral, pues tendrás que dimitir. Pedro Sánchez justificó que iban a hacer una auditoría dentro del Partido Socialista cuando lo que ya ha hecho una auditoría es la UCO, la Guardia Civil, por órdenes
del Tribunal Supremo, y lo que ya estamos viendo es un procedimiento penal donde las estructuras del Partido Socialista pues actuaban más, como hemos dicho antes, como la Rosa Nostra que como un partido político. Vemos ya que todos los que están alrededor de Pedro Sánchez están imputados o procesados: mujer, hermano, cuñado, número 2, el otro número 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo de Sánchez fue llegar al gobierno y su gobierno empezar a robar a manos llenas. Y en otras noticias, en una visita sorpresa a Kiev, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius anunció un aumento histórico de la ayuda militar a Ucrania, elevándola a 8.900 millones de euros. Esta decisión reafirma el compromiso europeo de Kiev en medio de la guerra y las tensas negociaciones por un alto al fuego. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció durante una visita no anunciada a Kiev que su país incrementará la ayuda militar a Ucrania hasta los 8.900 millones de euros este año. Esta suma supone un aumento de 1.900 millones sobre los 7.000 millones ya previstos y más del doble de los 4.000 millones inicialmente presupuestados a principios de 2025. Pistorius, miembro del Partido Socialdemócrata, enfatizó que el incremento responde a una convicción firme. La tarea de las naciones europeas es continuar apoyando a Ucrania. Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ministro subrayó que los nuevos fondos permitirán a Kiev adquirir sistemas y equipos esenciales para defenderse de la agresión rusa, incluyendo armamento producido localmente. A pesar del aumento de apoyo, Pistorius descartó rotundamente la entrega de misiles Taurus a Ucrania. Estos proyectiles de largo alcance, de hasta 500 kilómetros, han sido solicitados repetidamente por Kiev para atacar objetivos en la retaguardia rusa, pero Berlín no contempla esta posibilidad actualmente. Pistorius destacó que la defensa ucraniana representa también una defensa de los valores europeos. Esta reunión ocurre en medio de ataques entre ambos bandos y el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, en lo que representa el único avance visible en las negociaciones. Cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Desde Nueva York, María Corina Machado presentó un ambicioso plan para rescatar a Venezuela del colapso económico y político, bajo el título Una oportunidad de $1 billón. La líder opositora propone reformas profundas para transformar al país en una democracia próspera, libre del autoritarismo y abierta al mundo. María Corina Machado presentó su ambicioso plan para recuperar Venezuela, hoy sumida en una dictadura encabezada por Nicolás Maduro, quien se atribuyó fraudulentamente el triunfo de las elecciones del 28 de julio, sin mostrar evidencia alguna. Desde Nueva York, en la America Society Council of the Americas, la líder opositora venezolana expuso una oportunidad de $1 billón, un plan que traza el camino para el renacimiento económico del país. Con el apoyo de asesores y expertos, el proyecto plantea una transformación estructural que permitiría alcanzar un PIB de $340.000 millones en los próximos 15 años. Machado subrayó que, más allá del devastador saldo de 26 años de tiranía comunista, existe un enorme potencial de riqueza en una Venezuela democrática, con reservas estratégicas de petróleo, gas, oro, hierro, agua dulce y tierras fértiles, sumado a la ubicación privilegiada y el clima tropical. El país podría posicionarse como centro energético y destino clave para inversiones globales. La propuesta también contempla un profundo proceso de reformas para restablecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica, fortalecer la propiedad privada y adoptar políticas fiscales y monetarias responsables que acaben con la inflación y devuelvan la confianza en la moneda nacional.
Machado se comprometió a liderar un proceso de privatizaciones y apertura económica en sintonía con los valores occidentales de libertad, dignidad y familia. También destacó el rol esencial de la diáspora venezolana, más de 8 millones en el exilio, como motor de talento, inversión y reconstrucción. En contraste con el autoritarismo de Maduro, María Corina Machado plantea una visión de país libre, moderno y próspero, que deje atrás el fraude, la miseria y el aislamiento internacional. Y en el programa Espacio Libre de TV Libertad, el opositor venezolano Pedro Urruchurtu, recientemente rescatado de la Embajada Argentina en Caracas, cuestionó la vigencia de la Convención de Viena. Señaló que debería revisarse ante amenazas modernas como drones con capacidad militar, utilizados por el régimen de Maduro para acosarlos. Agregó que la embajada se convirtió en una cárcel debido a la persecución del chavismo contra los disidentes. Ciertamente, cuando uno entra a una embajada es buscando protección. Es decir, y para eso además está la figura del asilo, particularmente en América Latina, el asilo diplomático, que es cuando, bueno, una persona está en riesgo, va a una embajada, hay cualquier cantidad de casos en la historia reciente y no tan reciente de la región. Y obviamente esa fue nuestra decisión, y yo sí creo que hizo la diferencia entre la cárcel o la muerte en los primeros meses y en el primer momento en el que estuvimos allí haciendo lo que hicimos durante la campaña. Pero luego, viendo cómo fue empeorándose todo y cómo ellos fueron convirtiendo la embajada en una prisión, eso entonces te lleva a otro debate, que es, bueno, hasta qué punto realmente una instalación diplomática puede estar protegida y puede ser de alguna manera objeto de protección o, por el contrario, de ataque permanente. Y sí, existe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde habla de la inviolabilidad de los espacios diplomáticos. Pero claro, esto es una norma de los años 60. Claro. Por lo tanto, es una norma que la visión que tienen de inviolabilidad es en cuanto a lo físico, es decir, que no entren funcionarios. Persona, claro. Pero ¿qué pasa cuando es un dron el que te sobrevuela, que entra a la embajada, que baja a las áreas comunes de la embajada? ¿Qué pasa cuando además son drones con capacidad militar? Es decir, que pueden incluso tener explosivos o que pueden tener tecnología, qué sé yo, iraní o de otro tipo, como pudimos identificar. En definitiva, cuando tienes todo este tema, hay un debate que dar sobre la efectividad de los instrumentos diplomáticos para proteger a disidentes. Porque lo que pasó en nuestro caso es que fue una embajada que se convirtió en cárcel. Y el precedente que esto crea para activistas en el mundo que están enfrentando regímenes autoritarios es terrible, porque ¿quién se atreve ahora a ir a una embajada sabiendo que son capaces estos regímenes de hacer lo que hicieron con esta en particular como ejemplo? Más de 20 expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA criticaron la reciente elección popular de jueces y magistrados en México, calificándola como una amenaza al Estado de Derecho. Esta medida, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum, fue vista como un retroceso institucional que debilita la independencia judicial. Más de 20 expresidentes iberoamericanos agrupados en el Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, alzaron su voz contra lo que calificaron como la destrucción del Poder Judicial en México, tras la inédita elección popular de jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte realizada el pasado 1 de junio. Según los firmantes, el proceso electoral, impulsado por el expresidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador y avalado por su sucesora Claudia Sheinbaum, representa una grave ruptura del equilibrio de poderes y una amenaza directa al Estado de Derecho. En una carta contundente, los exmandatarios, entre ellos los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, señalaron que no se trató de un avance democrático, sino de un retroceso institucional. Destacaron además que apenas el 13% del padrón electoral participó, lo que pone en duda la legitimidad del proceso. El Grupo IDEA advirtió que esta elección vulnera gravemente la independencia judicial, una piedra angular de cualquier república democrática. Coincidieron con la Organización de Estados Americanos, que días atrás alertó que replicar este modelo debilitaría la imparcialidad y eficacia del sistema judicial. Esta reforma promovida en los últimos días del sexenio de López Obrador y respaldada por Sheinbaum ha facilitado la llegada de jueces afines al oficialismo, lo que genera mucha preocupación regional por la creciente concentración de poder en el Ejecutivo mexicano y la erosión de los contrapesos democráticos. Cumplimos con una breve pausa comercial, regresamos con más enseguida.
Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que la inflación en Argentina fue del 1.5% en mayo, el nivel más bajo en 5 años, según el INDEC. El gobierno de Javier Milei lo considera un logro clave de su plan económico basado en ajuste fiscal y política monetaria restrictiva. Desde enero, la inflación acumulada es de 13.3% y la interanual de 43.5%, la más baja desde marzo del 2021. El gobierno celebró este dato como una validación de sus políticas liberales para estabilizar la economía argentina. En Argentina, la inflación de mayo registró un fuerte descenso y se ubicó en 1.5%, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata del dato mensual más bajo en 5 años, desde mayo del 2020. Este resultado representa uno de los logros más relevantes del gobierno de Javier Milei en su plan económico para frenar el histórico deterioro del poder adquisitivo argentino. Desde que asumió la presidencia en diciembre del 2023, Milei impulsó un ajuste fiscal sin precedentes, acompañado de una política monetaria restrictiva. En los primeros 5 meses del 2025, el índice de precios al consumidor, IPC, acumuló un 13.3% con una variación interanual del 43.5%, la más baja desde marzo del 2021. Este resultado fue impulsado por una leve caída en los precios de los alimentos, con una baja destacada en verduras y frutas. También influyó la estabilidad cambiaria, resultado de la flexibilización del cepo al dólar, que registró una suba mínima del 1.5% en mayo. El gobierno celebró el dato como una validación de su enfoque económico. El presidente Milei reiteró que la inflación es un fenómeno monetario causado por la emisión excesiva de dinero y afirmó que su administración continuará priorizando el equilibrio fiscal y el saneamiento del Banco Central. De esta manera se demuestra que las políticas liberales implementadas por el gobierno de Milei están estabilizando la economía argentina. El presidente argentino Javier Milei advirtió que la ideología woke representa una amenaza interna para Occidente al corromper su brújula moral y relativizar el peligro del terrorismo. Señaló que los organismos multilaterales, salvo excepciones como Estados Unidos, han sido infectados por el wokismo y han abandonado su misión original, contribuyendo a la decadencia de las naciones libres. Hoy el mundo está cambiando en materia económica y política. La configuración de los últimos 30 años se está modificando. La barbarie es la eterna enemiga de la libertad, la independencia y la dignidad humana. Su ley no es otra que las masas esclavizadas a la voluntad de pequeños tiranos y el odio a todo lo que escape a su control e ideología criminal. Y dos formas distintas de barbaries, distintas pero íntimamente relacionadas, amenazan la supervivencia de Occidente como hacía mucho tiempo no ocurría. Por un lado, en el frente externo, el despotismo de quienes odian la libertad, del cual el terrorismo fanático es quizás su expresión más abyecta. Pero también puertas adentro de los países del mundo llamado libre, en el frente interno nos encontramos con ideas y discursos políticos que corrompen la brújula moral de las naciones libres y relativizan o excusan el peligro que representan los verdaderos enemigos de la libertad. Es quizás la pata más peligrosa de lo que denominamos la ideología woke. Me refiero, con la noble excepción de los Estados Unidos, a la pasividad de Occidente ante este panorama de lucha entre el bien y el mal. Hablo de la impotencia o complicidad de los organismos multilaterales infectados por el wokismo que hoy han abandonado la tarea para la cual fueron creados. Aunque se llenen la boca hablando de derechos humanos, muchos países han dejado proliferar a la barbarie terrorista, poseídos por la ideología de la muerte. Han dejado a Israel peleando sola, no solo ante quienes buscan destruirla, sino también frente a la opinión pública internacional que se ha dejado manipular por la propaganda del terrorismo.
De esta manera llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.